Entonces, lo que os decía, para poder cambiar cosas relacionadas con la configuración, muchas veces tengo que acudir a consultar ficheros de la carpeta etc, que está dentro del directorio raíz barra. Entonces, con cd barra etc voy a esta ubicación. Concretamente, dentro de la carpeta default es donde tengo, ay, perdón, default es donde tengo los paquetes relacionados con el group, ¿vale? Entonces, si, o sea, los ficheros relacionados con group. Entonces, si yo aquí listo hago ls, veo que tengo el fichero de texto group, ¿vale? Entonces, ya hemos visto que con nano, sudo nano, puedo abrir nano con permiso de administración, con lo cual puedo cambiar un fichero de configuración, por ejemplo, el nombre del fichero group. Pues con sudo nano group, dentro de etc default, abro este fichero que me permite configurar cómo es el gestor de arranque group, ¿vale? Me pide la contraseña de administrador, que es la contraseña esta que configuramos al principio, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice este fichero? Me dice, bueno, la parte de las almohadillas son comentarios, es o comandos que están comentados, luego no aplican, no se tienen en cuenta. Entonces, para que sí que se aplique todo, yo puedo borrar la almohadilla. Entonces, en azul tenemos comentarios. ¿Qué me dice esto? Me dice, if you change this file, run update group. Es decir, si cambias este fichero, ejecuta el comando update group. Después de esto, se actualizará el fichero que está en barra boot barra group.cfg. Es decir, el fichero que realmente se utiliza para ejecutar el arranque es el fichero que está en barra boot group cfg. Pero este fichero se genera a partir de este que estoy ahora editando, ¿vale? De manera que lo que yo haga aquí, pues se tendrá en cuenta luego, ¿vale? ¿Por qué se hace así? Se hace porque si yo cuando ejecute update group hay algún problema, vemos, update group se quejará y no modificará group.cfg. Entonces me evitará que en el arranque yo tenga un problema, ¿vale? Entonces, pues lo que me dicen en la práctica es que group default ya no lo tenga a 0, sino que ponga un 8. ¿Esto de qué va? Pues group default lo que hace es que es el temporizador que me va a dar en el menú para escoger una opción. En lugar de que sea 0, es decir, que no salga el menú, le voy a poner 8 segundos para que sí que salga el menú y me dé 8 segundos para escoger una opción. Después, no, perdón, me estoy rayando. Es group timeout. Timeout es el de los segundos, perdón. Como ponía un timeout, un tiempo límite de 0, pusieron 0 segundos. Lo que quiere decir que no me sale el menú. Pero si yo pongo 8 segundos, se toma 8 segundos. Group default es la opción por defecto del menú. O sea, cuál de las opciones del menú es la que va a arrancar de serie si yo no digo si yo no hago nada como usuario, si me quedo simplemente mirando el menú. Entonces, empieza a contar las opciones de 0 a n, a las que tenga, de manera que si yo no hago nada, se arrancará con la opción 0, con la primera opción del listado, ¿vale? Entonces, si quisiera que arrancara con la segunda, pues en lugar del 0 le pongo un 1. Si quiero que arranque con la tercera, en lugar del 0 le pongo pues un 2. Entonces, es eso, es tener en cuenta que empieza contando con un 0. ¿Vale? Bueno, pues group default 0, group timeout 8 y como quiero que salga el menú, en lugar de group timeout style hidden, es decir, que me oculte que hay una cuenta atrás, le voy a poner menú, la palabra, perdón, la palabra menú. Que todo esto os lo pongo en la práctica, que tenéis que cambiarlo, ¿vale? No os lo tenéis que saber de memoria. Os digo qué valores tenéis que poner. Vale. Entonces, pues una vez que he puesto aquí 0 menú 8, pues probaría la configuración que me han dicho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Más adelante en la práctica os explico que tenéis la opción de cambiar aquí en Group CMD Line Linux Default White Splash, tenéis aquí la opción de añadir cosas, ¿vale? Por ejemplo, podéis poner un nombre punto modeset igual a 0
de manera que indicáis algo respecto a ese nombre. Entonces, ¿de qué va esta historia? Nosotros cuando vemos este menú lo vemos nada más terminar la BIOS y todavía no está arrancado el sistema operativo, con lo cual todavía no se han arrancado todos los procesos que me permiten optimizar el uso del sistema. Entonces, los drivers que se utilizan para visualizar este menú son unos drivers básicos que están almacenados. Entonces, igual no se optimiza el uso de los recursos del sistema. Entonces, a veces esos drivers tenemos algún problema o alguno de esos módulos que se cargan provisionales antes de arrancar el sistema operativo. Yo aquí con el nombre del módulo punto modeset igual a 0 puedo deshabilitar ese módulo. Entonces, podréis llegar a hacer aquí una prueba de qué pasa si deshabilito un módulo. ¿Vale? Esto es algo opcional, os lo he puesto que lo probéis si queréis. ¿Vale? Lo que sí que no es opcional, que os lo pongo, es probar qué pasa cuando cambio la resolución de la pantalla. Entonces, en lugar de poner aquí, a ver, en Group GFX Mode, en lugar de tenerlo a 640 por 480 y comentado, yo lo que os pido es que lo descomentéis y pongáis otra configuración, que es 1024 por 768, ¿vale? Entonces ponéis esto y quitáis la almohadilla de delante, de manera que ya no lo tendréis en azulito, lo tendréis en blanco. Lo que quiere decir que efectivamente esto aplica, este comando se tiene en cuenta, ¿vale? Y cambia la resolución, en lugar de ponerme esta configuración por defecto básica, me pone esta configuración que le estoy indicando, ¿vale? Entonces, una vez que están los cambios hechos, yo cojo y le digo, ¿veis? Aquí abajo tengo la leyenda para utilizar Nano, pues control X y me pregunta si quiero guardar los cambios que he hecho. Le doy a la S, me dice si quiero seguir llamando a este fichero group, ¿vale? Le digo así, control y lo que hago es que efectivamente guardo este fichero, ¿vale? Yo lo que os he pedido en la práctica es que como paso previo a hacer esto, que me lo acabo de saltar, vosotros acabo de cambiar el group y si hubiera algún problema y lo he hecho mal, no tengo la versión anterior de group. Entonces lo que os pido es que hagáis una versión, una copia de seguridad de este fichero de texto antes de hacer cambios, ¿vale? Es decir, antes de hacer esto que acabo de hacer, lo que tendréis que hacer es cp, que es copiar el nombre del fichero, que es group, y lo copiáis en el fichero group.all. Entonces, ¿qué hacéis con esto? Una copia de seguridad del fichero group en group.all y lo hacéis antes de hacer algún cambio. ¿Por qué? Porque si hubiera algún problema, yo puedo coger el contenido de group.all y volcarlo en el fichero group, entonces, o borrar .all y sobreescribir para que volviera a la configuración anterior en caso de que me hubiera equivocado. ¿Vale? Porque es un fichero delicado que utiliza el sistema. Entonces, es una medida de seguridad que tenéis ahí para si pasa cualquier cosa. Para que esto aplique, teniendo en cuenta que estoy escribiendo la carpeta default, tengo que ser superusuario, tengo que poner sudo delante, ¿vale? No, lo digo porque no os irá si no ponéis esto. Y de esta forma pues evito algún problema, ¿vale? Yo como ya he cambiado el fichero group, pues no lo voy a hacer porque es tontería, tendré una copia idéntica de lo que acabo de cambiar, pero es interesante que lo hagáis. La práctica anterior hicimos una instantánea para poder, en caso de que tuviera algún problema, pues puedo volver a la instantánea. Entonces tenemos eso ahí. De todas formas, por si no la tenéis, yo os digo antes del punto 5 que hagáis una instantánea para que si tenéis algún problema ahora cuando arranque el sistema operativo, aseguraros de que no os da ningún problema, ¿vale? Que podéis volver a una versión del arranque que está bien. Entonces, veis, para que esto aplique, como os he comentado, tengo que ejecutar sudo update group, porque si no lo ejecuto, no estoy haciendo realmente nada. Porque, veis, no me estaría cambiando el fichero que está dentro de boot group group.cfg, sino que me estaría realmente cogiendo la versión anterior, ¿vale? Entonces, ¿veis? Me dice que
me ha cambiado el boot menu entry, o sea que me ha cambiado el fichero de configuración, con lo cual efectivamente no ha habido ningún problema. Pero si yo hubiera hecho algo ahí en el fichero este que no acaba de encajar, no llega a sobreescribir el fichero que está en barra boot, que es el que realmente utiliza para hacer el arranque, ¿vale? Entonces, para ver que todo ha ido bien, yo lo que hago es que hago sudo reboot, o sea, reinicio el sistema operativo. Entonces, en este reinicio sabré que ha ido todo bien. Si me pone un temporizador de 8 segundos en el arranque, porque yo le he dicho que el temporizador sea de 8 segundos, si me muestra el menú y si pues me ha cambiado un poquito la resolución a 1024 por 368, o sea, todo esto es la forma de saber que todo ha ido bien. Yo no os pido pantallazo del menú porque entiendo que es que en 8 segundos, bueno, aunque sí, cambio mira, ¿veis? Me parece abajo, ¿ves? Cuando muevo las opciones ya no aplica el temporizador, ¿vale? Entonces abajo, no sé si os habéis dado cuenta, aparece un temporizador de 8 segundos. Esta Ubuntu es la opción 0, Advanced Options for Ubuntu es la opción 1, Wi-Fi Firmware Settings es la opción 2, ¿vale? Empieza con el 0, se numera así. De manera que el asterisquito, que es la opción que está escogida, por defecto está en el 0, porque yo en el default, la opción default del menú, group default, tengo un 0, ¿vale? Entonces, más adelante os pido cómo hacer que Advanced Options for Ubuntu esté por defecto. Entonces, ya sabéis que pues poniendo esta como opción por defecto, poniendo esta posición del menú, en este caso son 1, ¿vale? Vale.